¿Sabías que la Biblia contiene prácticas y rituales sorprendentes, algunos de ellos casi olvidados o completamente desconocidos? Desde ceremonias de purificación hasta símbolos de redención, estos ritos nos dan una visión única de la vida espiritual y cotidiana en tiempos bíblicos. En este video, exploraremos 10 de las costumbres más curiosas y poderosas que se mencionan en las Escrituras. Prepárate para descubrir el significado profundo que hay detrás de estos actos y cómo reflejan la conexión de las personas con lo sagrado. Número 1. Circuncisión como señal del pacto. La circuncisión fue uno de los ritos más significativos del Antiguo Testamento y una de las marcas más distintivas del pueblo de Israel. Instituida en tiempos de Abraham, Dios establece este acto físico como una señal de su pacto eterno con su pueblo elegido. En Génesis 17, se menciona cómo Dios le ordena a Abraham que circuncide a todos los varones de su casa, incluyendo a los esclavos y aquellos nacidos en su hogar, para marcar una diferencia sagrada entre los hijos de Israel y los pueblos paganos de su alrededor. La circuncisión no solo era una marca física, sino que simbolizaba la pureza y obediencia al Dios de Israel, una identidad espiritual profunda que se llevaba de por vida. En la época de Moisés y en adelante, este rito se convirtió en un recordatorio constante de la relación de los israelitas con Dios, diferenciándolos de los pueblos que no compartían esta práctica. Número 2. Ritual de las aguas amargas para la infidelidad. El ritual de las aguas amargas es uno de los procedimientos más inusuales, y para muchos, impactantes del Antiguo Testamento. Descrito en el libro de Números, se realizaba cuando un esposo sospechaba que su esposa le había sido infiel, pero no había pruebas para comprobarlo. La mujer era llevada ante el sacerdote y debía beber una mezcla de agua sagrada y polvo del suelo del tabernáculo. Si era inocente, no ocurría nada; si era culpable, sufría una dolencia física que revelaría su infidelidad. Esta práctica refleja la seriedad con la que Dios trataba la pureza en el matrimonio y la integridad en el hogar, y en un contexto antiguo, brindaba una forma ritual de justicia en un tiempo en que pocas pruebas físicas podían comprobar una infidelidad. Este rito servía como un recordatorio de la santidad del matrimonio y de cómo la honestidad debía prevalecer entre esposos. Y el sacerdote la conjurará y le dirá: si ningún hombre ha dormido contigo, quedarás libre de estas aguas amargas. Libro de Números capítulo 5 versículo 19 al 21. Número 3. La celebración del año del jubileo. Cada 50 años, el pueblo de Israel celebraba el año del jubileo, una festividad de gran significado espiritual y social. Durante el jubileo, los esclavos eran liberados, las deudas se cancelaban y las tierras regresaban a sus dueños originales. Este mandato promovía la justicia y equidad entre las personas, restaurando familias y preservando los recursos para futuras generaciones. Era un año de renovación y liberación en el que el pueblo de Dios recordaba su dependencia en la provisión divina. Aunque no hay evidencia de que esta práctica haya sido estrictamente cumplida en todas las épocas, el año del jubileo es un concepto poderoso que muchos cristianos ven como un modelo de justicia social y de restauración en el amor de Dios. El jubileo nos muestra cómo Dios valora la paz y la prosperidad compartida, recordándonos que todo lo que poseemos realmente le pertenece a Él. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Este os será de jubileo. Libro de Levítico capítulo 25 versículo 10. Número 4. Nazareato, voto de separación. Los votos de nazareato eran promesas solemnes de dedicación especial a Dios que involucraban estrictas restricciones. Las personas que hacían este voto se comprometían a no consumir alcohol, a evitar el contacto con cadáveres y a no cortar su cabello. Sansón, uno de los jueces de Israel, es un ejemplo famoso de alguien que vivió bajo este voto desde su nacimiento. En otros casos, el voto de nazareato podía ser temporal, un acto de consagración a Dios que involucraba sacrificio y disciplina. Esta práctica simbolizaba una vida de santidad y devoción, apartada de las distracciones y tentaciones de la sociedad. El voto de nazareato se menciona como un acto de profunda humildad y dedicación, invitando a los demás a vivir una vida que refleje la pureza y obediencia a Dios. Habla a los israelitas y diles: el hombre o la mujer que haga voto especial, el voto de nazareo, para dedicarse al Señor. Libro de Números capítulo 6 versículo del 2 al 5. Número 5. Ayuno y cenizas. En tiempos de gran aflicción, arrepentimiento o crisis, el pueblo de Israel practicaba el ayuno y se cubría de cenizas como símbolo de humildad y arrepentimiento. Esta costumbre no solo mostraba una disposición a renunciar a las comodidades físicas, sino que también era una forma de buscar sinceramente el perdón y la intervención de Dios en momentos de gran dificultad. Durante el cautiverio de Babilonia, por ejemplo,
El profeta Daniel ayunó y se cubrió de cenizas mientras oraba por su pueblo y pedía misericordia. Esta práctica tiene ecos en la fe cristiana como un acto de disciplina y devoción, una manera de buscar la cercanía de Dios al dejar a un lado las necesidades y deseos físicos. Y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, cilicio y ceniza. Libro de Daniel capítulo 9 versículo 3. Número 6. La unción con aceite. La unción con aceite era un rito significativo que se usaba para consagrar personas o cosas al servicio de Dios. Reyes y sacerdotes eran ungidos con aceite para simbolizar su autoridad y la bendición divina sobre su misión. Esta práctica tenía un profundo simbolismo de purificación y protección, y representaba la presencia del Espíritu Santo en la vida de la persona ungida. Samuel ungió a David como rey de Israel con un cuerno de aceite, un acto que marcó su llamado especial por Dios. Hoy en día, el aceite sigue usándose en ciertas prácticas de fe cristiana para representar la bendición, la curación y la consagración al Señor. Y Samuel tomó el cuerno de aceite, y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Primera de Samuel capítulo 16 versículo 13. Número 7. Ofrecimiento del primogénito. Desde tiempos de Moisés, se consideraba que el primogénito pertenecía a Dios, como muestra de gratitud y consagración. En la cultura israelita, los padres debían dedicar a sus primogénitos, no en sacrificio, sino con una ofrenda que reemplazara al niño. Este acto representaba la entrega de lo mejor de uno mismo a Dios y recordaba al pueblo su dependencia de Él para el sustento y la protección. Incluso Jesús fue presentado en el templo como primogénito, siguiendo esta tradición judía que marcaba el comienzo de una vida consagrada al servicio del Señor. Conságrame todo primogénito. Cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Éxodo capítulo 13 versículo 2. Número 8. Lavado de los pies. El lavado de los pies era una muestra de hospitalidad y respeto en el antiguo Medio Oriente, ya que las personas caminaban largas distancias por caminos polvorientos con sandalias. Este gesto, ofrecido comúnmente a los visitantes, tenía un simbolismo de limpieza y renovación al llegar a un hogar. Jesús transformó esta práctica en un acto de humildad y servicio al lavar los pies de sus discípulos durante la última cena. En este momento, que marcó el comienzo de su sacrificio, Jesús mostró que el verdadero liderazgo implica un servicio genuino y desinteresado. Este acto fue una lección de amor y humildad, enseñando que en el reino de Dios, los líderes deben estar dispuestos a servir a los demás sin esperar reconocimiento o recompensa. Si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Libro de Juan capítulo 13 versículo 14. Número 9. El ritual del chivo expiatorio. En el día de la expiación, el pueblo de Israel practicaba el rito del chivo expiatorio, una ceremonia en la que el sumo sacerdote transfería simbólicamente los pecados de toda la comunidad al chivo, el cual luego era enviado al desierto. Esta práctica, descrita en el libro de Levítico, representaba una forma de liberar al pueblo de sus culpas y pecados del año, alejándolos de su presencia. El chivo expiatorio simbolizaba la carga del pecado y la separación de las transgresiones, que eran llevadas a un lugar inhóspito. Este acto era un recordatorio poderoso del perdón y la limpieza espiritual, reafirmando el compromiso del pueblo con la ley de Dios. Es una imagen que prefigura la idea de sacrificio y redención en la fe cristiana, en la que Cristo toma sobre sí los pecados de la humanidad. Y Aarón pondrá sus manos sobre la cabeza del chivo vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel. Levítico capítulo 16 versículo 21. Número 10. Purificación en el río Jordán. El bautismo de Jesús en el río Jordán por Juan el Bautista marcó el inicio de una nueva era espiritual. En la tradición judía, el Jordán era visto como un río de purificación, y Juan predicaba un bautismo de arrepentimiento, invitando a las personas a dejar atrás sus pecados y comenzar una vida renovada. Al bautizarse en este río, Jesús mostró su humildad y su identificación con la humanidad, aunque él no tuviera pecado alguno. El acto de sumergirse en el Jordán simbolizaba no solo la limpieza externa, sino una transformación espiritual y el compromiso con una vida dedicada a Dios. Este evento también representó el comienzo de su ministerio, cuando fue proclamado como el Hijo de Dios, con una misión de redención. Y sucedió que cuando todo el pueblo era bautizado, Jesús también fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas capítulo 3 versículo 21. Estas antiguas costumbres nos muestran que la fe y la vida diaria en la Biblia estaban profundamente entrelazadas.
Cada práctica, por extraña que parezca hoy, tenía un propósito espiritual y simbólico, conectando a las personas con Dios y ayudándolas a recordar su fe. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este tema. Muchas gracias por ver este video hasta el final. Te invito a que te suscribas y le des en la campanita, así YouTube te avisará cada vez que suba video. No siendo más, hasta pronto.